Las percepciones de destacados economistas en cuanto a la posibilidad de que el mundo sea arrastrado por la mayor economía del planeta hacia una recesión mundial no son alentadoras, aunque exponen variadas opiniones en cuanto al origen del proceso inflacionario que aqueja a buena parte de los países de Europa y América del Norte. Todos coinciden que la recesión en el país del norte es casi un hecho debido a que las medidas para frenar la fuerte inflación estadounidense en el contexto actual. En este contexto, altamente delicado en muchos niveles, fraguado por diferentes factores y exacerbado por una crisis sanitaria mundial, acompañada de decisiones torpes tomadas por los líderes más influyentes en el manejo de la misma y en el manejo del reciente conflicto euroasiático. Las declaraciones y percepciones de expertos economistas y bancos centrales están levantando las alarmas y considerando una recesión a nivel global. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En el último informe, Perspectivas Económicas Mundiales, elaborado por el Banco Mundial y publicado a principios de mes, el organismo alerta de forma directa sobre la nueva coyuntura económica, declarando que aumenta el riesgo de estanflación por la acentuada desaceleración de la economía mundial y que está entrando en lo que podría convertirse en un periodo prolongado de escaso crecimiento y elevada inflación. En su revisión anual de la economía estadounidense, el Fondo Monetario Internacional recortó su previsión de crecimiento para 2022 a 2,9%, desde el 3,7% que pronosticaba en abril, lo que implica además una nueva desaceleración a 1,7% para 2023. La elevada inflación y la suba de las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentan en el riesgo de que ese país enfrente una recesión, señaló su directora gerente Kristalina Georgieva. Bill Dudley, expresidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York de 2009 a 2018, dijo recientemente en Bloomberg Televisión que la historia económica apunta a un aterrizaje forzoso de la economía estadounidense. La Reserva Federal de los Estados Unidos, o también llamada Fed, nunca ha endurecido lo suficiente como para hacer subir la tasa de desempleo en 0,5 puntos porcentuales o más sin desencadenar una recesión. Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro del país del norte, durante el segundo mandato de Bill Clinton, considera que la recesión será inevitable. Será la Fed la que provoque esta contracción económica al combatir de golpe la elevada inflación. Esta agresividad repentina tendrá un duro impacto sobre el empleo. Para Summers, hasta 10 millones de despidos serían necesarios para volver a la normalidad. David Wiesel, director del Centro Hutchins para Política Fiscal y Monetaria de la institución Brookings, consultado por BBC Mundo, declaró: predecir las recesiones es un ejercicio difícil. Generalmente llegan por conmociones imprevistas y en ocasiones. Las recesiones que los expertos predicen con total seguridad luego no se producen. Sin embargo, mencionó también que existe una posibilidad de 65% de que se dé una recesión en el país del norte durante el año 2023, ya que considera que el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, no quiere que su legado sea destruir el progreso que lograron sus predecesores de reducir la inflación y mantenerla en niveles bajos. Considera que la Fed necesita aumentar los tipos de interés para desacelerar la demanda y aliviar la presión alcista sobre los precios, y prevé que más adelante la Fed deberá seguir aumentando los tipos o congelarlos, a medida que la economía se desacelera y disminuye la inflación, pero sin alcanzar el objetivo del 2%. Gabriel Gazav, investigador asociado del Centro para la Prosperidad Global del Independent Institute, declaró que posiblemente a comienzos de 2023 un proceso recesivo se dará en Europa y en el país dirigido por Biden. Gazav lo atribuye al proceso de auge ficticio impulsado por los gobiernos mediante una expansión monetaria que llegará a su fin, como por ejemplo los cheques de asistencia financiera que los gobiernos en campañas electorales repartieron a diestra y siniestra.
Lindsay Pizza, directora ejecutiva de Stifel Financial de Chicago, mencionó que la Fed ha aumentado su compromiso de controlar la inflación, elevando los tipos de interés en 0,75 puntos en junio, aunque hace poco Biden declaró que la Fed no estará tratando de inducir una recesión. Esta vía acelerada casi seguro la produciría a finales de este año, un crecimiento negativo en el mejor de los casos o estanflación en el peor. Andrés Moreno Jaramillo, economista, asesor financiero independiente y analista bursátil de Bogotá, en esta consulta fue el más optimista y declaró que si en el futuro ya no hay más conflictos, desabastecimiento y crisis sanitarias, puede que no se dé una recesión. Pero dejando de lado los buenos deseos y la esperanza que ciertamente no nos debe abandonar nunca, las señales, declaraciones y mensajes entre líneas que nos están dando últimamente líderes, autoridades y personajes de gran influencia en el ámbito económico y político no tranquilizan a nadie. En el reciente foro de bancos centrales realizado en Portugal, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha asegurado que existen vías para que el organismo endurezca la política monetaria sin sumir al país en una recesión, aunque ha alertado de que no existen garantías de que puedan lograrlo. También ha indicado que existen vías para lograr devolverles la inflación al 2%, aunque en todo caso estas sendas se han encogido y que para lograrlo necesariamente tendrán que rebajar el crecimiento del país. ¿Existe el riesgo de que vayamos demasiado lejos? Por supuesto que sí, declaró Powell. Estas últimas declaraciones claramente estarían preparando el camino para lo que se viene, adornadas con cautela y sin comprometerse. Una percepción más radical vería esto como una gran disculpa anticipada. Pero volviendo al terreno de las declaraciones que deberían sonar coherentes y tranquilizadoras, tomamos la de la secretaria del Tesoro Janet Yellen, quien admitió en una entrevista a CNN que se equivocó al predecir que la inflación no representaría un problema. Ha habido grandes impactos imprevistos en la economía que han disparado los precios de la energía y los alimentos, dijo Yellen. Como corolario, Yellen añadió que los países europeos han tomado medidas recientemente para limitar sus importaciones de petróleo ruso, una medida que ha provocado un aumento de los precios mundiales del petróleo. ¿Escuchamos bien? ¿Se olvidó mencionar que su gobierno tomó las mismas medidas? Aparentemente, tampoco entendió completamente que cortar las exportaciones del principal productor de gas, trigo y fertilizantes y segundo exportador de petróleo del mundo tendría un efecto directo en los precios a todo nivel y en la inflación que ya aqueja a la potencia del norte. A pesar que le dimos un breve descanso al presidente Biden desde el párrafo 9, no podemos dejar de preguntarnos, ¿qué pasó con esta administración? Y no nos salimos del tema. La sombra de la recesión en el país del norte ha sido tema de análisis antes del 2022, por lo que llama la atención la pálida intervención de la Casa Blanca en las alarmas que muchos expertos daban constantemente. De acuerdo con la edición de junio de 2020 del informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, el impacto súbito de la pandemia y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla ocasionaron una contracción, y que sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita. Ai-Han Kos, director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial, dijo en esa oportunidad que la recesión es probable que sea la más profunda para las economías avanzadas. En las secciones analíticas de esta edición de Perspectivas Económicas Mundiales se abordaron aspectos clave de esta conmoción económica sin precedentes, y uno de ellos es particularmente relevante en el contexto actual. Es poco probable que la caída de los precios del petróleo generada por la disminución sin precedentes en la demanda modere los efectos de la pandemia, señala el enunciado. Pero lo que está fuera de todo entendimiento es que una vez que el mundo empezó a recuperarse de los efectos de la gran crisis sanitaria, que fue una recesión o contracción de la economía a nivel mundial, y habiéndolo considerado, aunque tímidamente en el análisis, que la caída de precios del petróleo sería positiva en la recuperación,
se tomen medidas a principios de año justamente para hacer lo contrario. Medidas sancionatorias que a principios de año se propiciaron por la Casa Blanca y avaladas por sus amigos de la Unión Europea contra Rusia y que intentaban anular las exportaciones de este país y asfixiar su economía, que a la postre solo lograron estimular y magnificar los procesos inflacionarios, principalmente en la potencia del norte y Europa, dejando a casi todo el planeta con la gran probabilidad de enfrentar una recesión. Si consideramos que los 6 países dueños de casi el 90% de reservas mundiales de petróleo, Venezuela, Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak y Rusia, 3 están sancionados por la Casa Blanca. Nuestro entendimiento y comprensión podría aumentar en relación a el porqué de su accionar. Entretanto, continúa el debate por saber qué característica es más grande en la Casa Blanca, si la soberbia o el menosprecio por el otro. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.